Bienvenidos al canal. Hoy nos encontramos en el Cerro Bayo, ubicado a 11 kilómetros del centro de Villa Langostura. El cerro es una montaña que pertenece a la cordillera de los Andes. La base tiene una altura de 1050 metros y la mayor elevación cuenta con 1782 metros de altura. Cuenta con un gran centro de esquí que posee 24 pistas con varios niveles. Para principiantes son 2 pistas, para intermedios son 10 y 12 para nivel experto. La temporada comienza entre el 15 de junio y el 30 de octubre. Fuera de la temporada es este video y contamos con varias actividades de trekking, mountain bike y visita a puntos de miradores y la famosa cascada de Río Bonito, que es nuestro destino. Lamentablemente, el recorrido carece de información. No se sabe qué camino tomar, ni qué distancia lleva uno recorriendo. Casi desistimos a la visita por este motivo, y nos encontramos a muchas personas con el mismo problema sin saber cómo seguir o emprendiendo la vuelta al no poder llegar a algún sitio. Este es un punto claramente a mejorar, y fue bastante frustrante tras varias horas de caminata, pero por suerte, teníamos a nuestro guía perruno que nos acompañó en todo el camino. El trayecto no cuenta con señal de celular. Tras estos traspiés, decidimos buscar nuestro automóvil y subir de vuelta. Y montaña arriba, gracias a una cantidad de autos estacionados, nos dimos cuenta que ahí estaba el camino hacia la cascada. A pesar de todo, llegamos al camino rodeado de un bosque tupido realmente hermoso. Este trayecto solo se puede hacer a pie, recorriendo unos 200 metros caminando. Este sendero de Coigües nos lleva a un balcón natural de 36 metros de altura, donde se impone sobre el paisaje la cascada del Río Bonito, una caída de 20 metros rodeado de tupida vegetación, y se puede ver el agua color verde turquesa reposar a sus pies. Es un lugar donde las fotos no deben esperar. Este tramo de la travesía es muy entretenido por su paisaje boscoso y es un sendero sin dificultad, donde se puede visitar con chicos pequeños y toda la familia puede disfrutar.
Este es un muy buen paseo para hacer y muy cercano al centro, pero te recomiendo hacerlo en auto. Espero que todas estas recomendaciones te hayan sido útil. Y ya sabes, si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal, comenta qué te pareció y nos vemos en el próximo capítulo.